Vamos a agrandar para que se vea bien. Ahí está. Bueno, entonces va a ser un ejercicio de flexión recta, un poco más sencillo que el que vimos en la clase anterior. Vimos un ejercicio que tenía momentos en distintas direcciones, entonces había que sumar algebraicamente. Ahora es un poco más sencillo nuestro ejercicio. A ver, bueno, vamos a dejarle entrar. Nos va a pedir calcular este pilar. No sé si podemos poner más grande, a ver. Este pilar, el pilar 5, que es de 30 por 40. Yo ya le subí el ejercicio, creo, al Classroom, no estoy tan segura, díganme si ya le subí. Este pilar de 30 por 40, 30 su dimensión menor, 40 su dimensión mayor, está recibiendo la reacción de la viga 105, que es una viga de 30 por 40, una viga de 2 tramos, ¿verdad? Y como nuestro pilar en este sentido tiene 40, la viga tiene 30, ya podemos ver que la reacción va a ser un poquito excéntrica. Y va a tener el sentido, digamos, viendo nuestro dibujo hacia la izquierda. Y hacia la derecha, el pilar recibe la reacción de una ménsula, que es una ménsula de 20 por 40, o sea, coincide plenamente el eje de la ménsula con el eje del pilar, y le va a transmitir la reacción centrada en este caso y el momento flector por ser una ménsula. La ménsula está totalmente empotrada en el pilar. Entonces, vamos a tener la situación de flexión recta porque solamente con respecto a uno de los ejes del pilar, uno de los ejes de simetría, va a tener momento flector. Ahora, vamos entendiendo eso. Ahora miramos nuestra ménsula. La ménsula 2, que es la que reacciona y le transmite momento a nuestro pilar, recibe la reacción digamos, es el apoyo central del centro de esta otra viga 106, que también es 20 por 40. Entonces la reacción, si esto es A, B, C, la reacción B, la del medio, es la que actúa sobre la ménsula y le va a producir fuerza por distancia, un momento que se va a transmitir al pilar, ¿verdad? Y entonces vemos ahora las dos vigas, muy similar al ejercicio anterior que vimos. Hay unas losas que son idénticas, las losas, las vigas también sus tramos son idénticos porque tienen, digamos, la misma longitud, y al ser estas dos losas idénticas, las reacciones van a ser iguales. Bueno, entonces tenemos que ver si estas losas, qué reacción le van transmitiendo a las vigas, luego calcular las vigas. Después de calcular la viga 106, podemos ya calcular la ménsula, y ahí, cuando tengamos toda esa información, podemos calcular el pilar 5. Estamos, ¿verdad? Entendiendo, ¿sí? Cualquier cosa, pregunten, por favor. ¿Se entiende? Bueno, parece que sí. Nadie me contesta o pasa algo. A ver. ¿Me están escuchando bien todo? Sí, se escucha bien. Profe, se entiende todo. Ah, bueno, genial. Entonces seguimos. Ahí ya analizamos nuestro encofrado, ¿verdad? Y vemos cómo trabaja nuestro pilar. Recibe la reacción de la viga 105 y de la ménsula 102. La viga 105, ya después vamos a ver más de cerca, vamos a decir, pero ya vemos que es excéntrica su reacción, hay una excentricidad real. La ménsula, sin embargo, la reacción es centrada.
Para calcular las vigas tenemos que calcular las losas, que para agilizar nomás el problema son iguales. Y una vez que calculamos las vigas y sus reacciones, podemos calcular después de la viga 106 la reacción sobre la ménsula 102. Entonces ahí calculamos la ménsula y finalmente llegamos al pilar. En el corte, fíjense, en el corte podemos ver que sobre la viga 105, que es de 30 por 40, está actuando una mampostería que tiene una altura de 2 metros y su espesor es 0,30. Sobre esa mampostería está actuando una falda de techo, que después seguro nos va a decir de qué tipo de techo es. Esa falda tiene en planta 5 metros. La mitad de esos 5 metros sería lo que apoya sobre la mampostería y la otra mitad en una viga cumbrera. Entonces, nuestra viga 105 va a tener su peso propio, la reacción de la losa, más la mampostería, más la mitad de la falda del techo. La viga 106, que es esta que nos muestra aquí, tiene por debajo, cuelga un parasol y por encima lleva una cartelería. Todas estas son cargas distribuidas a lo largo de la viga. Entonces la viga 106 va a tener que soportar su peso propio, la reacción de la losa, más la carga de la cartelería, más la carga del parasol. Todo eso vamos a tener en cuenta para calcular la viga. Y ahora vamos a mirar la información que tenemos del pilar 30 por 40. Los materiales, los coeficientes de mayoración de las cargas, las permanentes 35, las variables 1,50. Vamos a dejarle entrar acá la y el peso específico del hormigón armado. Después nos da los datos para las losas y las vigas. La sobrecarga de uso en losas, 3 kN por metro cuadrado. Piso más revestimiento, acá dice aislación más revestimiento, 2 kN por metro cuadrado. El peso específico de la mampostería que va, ¿se acuerdan? Una mampostería de 30 sobre la viga 105, 16 kN por metro cúbico. Peso unitario del techo, 2 kN por metro cuadrado. Acá ya nos damos cuenta que es un techo de tejas y tejuelas también por la pendiente. El factor de pendiente es 1,04. Y después nos da el peso distribuido de la cartelería y también del parasol. La cartelería, ¿se acuerdan? Iba encima de nuestra viga y el parasol va colgado debajo. Son cargas distribuidas de 4 kN por metro respectivamente. Y después nos da la información que necesitamos también para el cálculo del pilar, que es su altura total 4 metros, el recubrimiento 2 centímetros, entonces el relativo es 0,05 de H de prima, y la condición de los apoyos, empotrado en la base y articulado en el coronamiento. Por lo tanto, este dato nos da para calcular la longitud de pandeo. Y finalmente nos dice que debemos disponer armadura simétrica en las 4 caras. Ese dato nos sirve para entrar en el diagrama de interacción adimensional correspondiente a esa situación de que tenemos en las 4 caras la misma sección distribuida y también el recubrimiento relativo 0,05 de H. Esos dos valores nos permiten, nos necesitamos conocer para ver qué diagrama tenemos que utilizar.
Bueno, ahí ya tenemos el panorama general y entonces nos vamos al desarrollo del ejercicio. Comenzamos, ¿verdad?, con las losas, lo primero que tenemos que hacer. Vemos que la losa A4 es igual a la losa A6, tiene las mismas dimensiones, tiene el mismo espesor, 12 centímetros, dice, y también la misma sobrecarga, etc. Entonces vemos si la losa es unidireccional o bidireccional. Hallamos la relación del lado mayor, que mide 4,65, sobre el lado menor, que mide 1,50, y sale ya mucho mayor que 2, o sea que nuestras losas son unidireccionales, y calculamos como vigas cuya luz es igual al lado menor, 1,50. Vemos las cargas, qué cargas actúan en esas losas, el peso propio, piso más revestimiento, y la sobrecarga de uso. Ya mayoramos cada tipo de carga con su correspondiente coeficiente de mayoración. Peso propio 1,35 por el espesor, 0,12 por el peso específico del hormigón, nos da este valor, 405 kilonewton por metro cuadrado. Nos decía que el piso más revestimiento tenía un valor de 2 kilonewton por metro cuadrado, es permanente, entonces multiplicamos por 1,35 y nos da 2,70 kilonewton por metro cuadrado. Y la sobrecarga de uso nos decía que era 3 kilonewton por metro cuadrado, multiplicamos por su coeficiente de mayoración 1,50 y nos da 450 kilonewton por metro cuadrado. La carga distribuida en las losas, entonces, es igual a 11,25 kilonewton por metro cuadrado. Vamos a ir directo a las reacciones, que es lo que nos interesa. Las reacciones de las losas actúan sobre los tramos respectivos de las vigas. Estas vigas son simétricas también, tienen la misma longitud, tienen la misma carga distribuida, esta por ejemplo de mampostería y techo, esta de cartelería y parasol, y las reacciones de las losas, como son idénticas, son iguales también en los dos tramos, de las dos vigas, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todos los tramos tienen la misma carga distribuida ambas vigas. A ver, entonces llegamos a las reacciones. Como es una losa que es simplemente apoyada, porque no hay forma de empotrar, no hay losas adyacentes, entonces las dos reacciones A y B son iguales y ya mayoradas, porque la carga está mayorada, y son iguales a carga distribuida por longitud sobre 2. 11,25 por 1,50 sobre 2 da 844 kilonewton metro, carga distribuida. Ahora entonces ya está, hemos calculado las losas, lo que nos interesaba en este caso para este problema, las reacciones, y ya podemos calcular las vigas. La viga 105 es una viga de 30 por 40 y la viga 106 es una viga de 20 por 40. Entonces vamos a la viga 105. Tiene dos tramos de igual longitud, 4,65 metros mide el tramo A y el tramo B. Las cargas distribuidas en los dos tramos son iguales, como vimos, porque tiene el mismo peso propio, la misma reacción de las losas y también el mismo peso de la mampostería. Ahora, acá veo un error en mi ejercicio. No está, perdón, creí que no puse el techo, perdón. Entonces, en cada uno de estos tramos actúa el peso propio, la reacción de la losa, la mampostería y el techo. Mampostería y techo son iguales a todo lo largo, peso propio también, y las reacciones de las losas son iguales, entonces es una viga totalmente simétrica, ¿sí? Vamos a ver. Peso propio, mayoración 1,35, sección 0,30 por 0,40, peso específico del hormigón, me da este valor. La reacción de la losa ya está mayorada y era 8,44 kilonewton por metro.
La mampostería es una mampostería de 0,30 por 2 metros de altura, ¿se acuerdan? Por 4,65, que es la longitud del tramo, y dividido otra vez, porque tenemos que distribuir en la longitud del tramo, por el peso específico de que es DAC. Y marcación mide 5 metros. La mitad de eso es lo que va a afectar a nuestra mampostería y luego a la viga. ¿Qué nos interesa de esta viga 105? La reacción B en su punto medio, su reacción central, que es la que va sobre el pilar 5. Esa por chicos, estamos otra vez. Ay, Dios mío, la conexión. Bueno, en qué punto? ¿Alguien me puede decir en qué punto nos quedamos? Paulo. Profe, creo que era en la reacción del pilar, si mal no recuerdo. Ahí, Profe, La reacción de la viga. de la vía, sí. ¿puedes continuar desde el Bueno. análisis de carga de la viga? Sí, vamos a empezar otra vez. Entonces, la ¿Sabes viga. sabes qué pasa, profe? Que estaba saliendo luego ya un poco entrecortado, pero todavía no se iba del todo. Entonces, Ahora me conecté a otra red. A ver si con esa andamos mejor. Vamos a probar. Me avisa nomás cualquier cosa. Voy a tener acá al lado mi teléfono.
Bueno, nos vamos entonces a calcular la viga 105, para recordar otra vez, es esta, la viga que tiene 30 por 40 y que tiene... Ah, porque, perdón, al cortarse ya dejó de compartir, perdón. Ahora les voy a poner, al cortarse se fue todo. Ahora, ahí ya se va a ver. Vamos a empezar a ver la viga 105 entonces. Muy bien, la viga 105, ay perdón, es esta, ¿verdad? Que cae directo, que cae sobre el pilar, un poquito excéntrica, que es una viga de 30 por 40 y que además de la losa, su peso propio, tiene que cargar esta mampostería de 0,32 metros de alto y la mitad de la falda de este techo. Entonces, tenemos su peso propio. Bueno, y lo que vemos es que en los dos tramos de esta viga tenemos la misma carga, porque la losa A4 es igual a la A6 y su reacción en este tramo de la A6 es igual a la reacción de la A4 en este tramo, y luego a todo lo largo de los dos tramos tiene el mismo peso propio, tiene el mismo peso de la, mampostería y el mismo peso del techo. Entonces, las cargas de los dos tramos son iguales, por eso ponemos carga distribuida sub 1 es igual a Q sub D2 y le vamos a llamar Q sub D nomás. Y esta es nuestra viga de 4,65 de luz, los dos tramos. La reacción que nos interesa es esta, en el punto B. Entonces vemos peso propio, vamos a dejarle entrar a alguien que salió, Paula, y seguimos. El peso propio entonces es la sección 0,30 por 0,40 por el peso específico del hormigón y la mayoración de cargas permanentes, da 405 kilonewton por metro. La reacción de la losa que anteriormente calculamos ya está mayorada, entonces no pongo directo 844 kilonewton por metro. La mampostería es de 0,30 de espesor, de 2 metros de altura, y la longitud de la mampostería a todo lo largo del tramo va a ser 4,65. Y por su peso específico que nos dio de dato, vamos a tener el peso total de la mampostería y mayoramos otra vez, ¿verdad? Pero necesitamos que sea kilonewton por metro, por eso dividimos otra vez o distribuimos en toda la longitud del tramo. Esto para mostrarles nomás, pero la verdad que nos hace ya falta poner, porque esto se simplifica. Y nos queda 12,96 kilonewton por metro. Y el techo, vimos que en planta el techo tiene 5 metros, la mitad de estos 5 metros va a cargar sobre la viga y la otra mitad sobre la cumbrera. La mitad, entonces, acá tenemos el techo. ¿Dónde está? Acá. Tenemos 5 metros sobre 2 por el factor dependiente. Tenemos entonces la longitud inclinada, vamos a decir, por la extensión de ese techo sobre el tramo, 4,65. Ahí tenemos el área de techo. Por 2, que es el peso unitario del techo, tenemos el peso total del techo y dividimos o distribuimos entre la longitud del tramo otra vez para tener en kilonewton metro. Por supuesto, mayoramos con su coeficiente 1,35, nos da 7,02 kilonewton por metro. Igual estos valores ustedes pueden hacer de vuelta al ejercicio e ir controlando si no hay alguna equivocación por ahí. Q sub D, entonces la suma de todo esto es la carga en los tramos es igual a 32,47 kilonewton por metro. Y lo que a nosotros nos interesa es la reacción en B, ¿verdad? Que podemos calcular con nuestro programa, pero como es tan simétrica la viga, la reacción hacemos como que separamos aquí. Si consideramos solo el tramo A,
este sería un tramo apoyado empotrado. Si consideramos solo el tramo B, sería apoyado empotrado. Entonces, la reacción de un tramo apoyado empotrado en la parte en que está empotrado es igual a 5 octavos de Q por L. Profe, Sí, tengo una consulta. Si usamos el programa, vos podés poner diagrama de fuerza cortante y la reacción, o sea, el salto es el valor de esa reacción, ¿verdad? Tipo, vos tenés sí, el salto total, por ejemplo, te sale negativo y una parte positiva y todo pero eso sumás, y sí. todo eso es la Sumás reacción. el valor nomás, sin el Dale, signo. dale, profe. Así mismo es. Correcto. Entonces seguimos. ¿Dónde era que estamos? A ver. Ah, acá. No me acostumbro ya ahora. Bueno, entonces del tramo A va a ser 5 octavos de Q por L y del tramo B también va a ser 5 octavos de Q por L. Como son iguales la carga y la longitud, ya podemos nomás poner por 2, ¿verdad? Si fueran diferentes cargas, entonces tendríamos que hacer por separado y después sumar, que es lo mismo que estamos diciendo con el diagrama, ¿sí? En este caso, tanto el negativo como el positivo va a salir este valor, 5 octavos de Q por L. Profe, tengo una Sí. consulta, discúlpame. Sí, ¿El sí. 5 octavos era parte de una fórmula o de dónde salía? Sí, es la fórmula del cortante aquí, 5 octavos de Q por L. Esa es una fórmula, ¿sabes dónde? Pueden encontrar eso en las tablitas o sea, eso se dio ya anteriormente, ¿verdad? Pero acá en Hormigón, en las tablas del Jiménez Montoya, esas que están, que consideran un tramo de viga y consideran todos los casos, apoyado, empotrado, y los distintos casos de carga. No sé, está ahí hacia el final del libro. ¿Se acuerdan que usaban para calcular las losas unidireccionales en estructuras U? ¿Se acuerdan? ¿O quieren que les muestre? Les voy a mostrar porque No. tengo acá. ¿Eh? Profe, sí, Sí. ¿Se acuerdan? eso era las tablas que tienen momentos y reacciones, el caso de Exacto. Todos tenemos. Tienen todo eso. Tenemos que refrescar nomás la memoria porque les voy a decir, no me acuerdo dónde está eso. Bueno, para no distraernos, ella ya dijo que se acuerda y está ya, ¿sí? Entonces, es muy fácil. Están en esas tablas. Esto es de hiperestática, así que salen estas fórmulas. Vuelvo a repetir entonces, cuando es un tramo apoyado, empotrado, la reacción en el empotramiento es 5 octavos de Q por L. La reacción en el apoyo libre es 3 octavos de Q por L. Bueno, entonces lo que hacemos aquí para hacer a mano, separamos esto como un tramo A, el tramo B, y la suma nos va a dar aquí el valor. Entonces, 5 octavos de Q por L más 5 octavos de Q por L, ¿verdad? Me va a dar la reacción aquí en B. Como son iguales, tanto la carga como la longitud, directamente multiplico por 2. ¿Está? Entonces queda 2 por 5 octavos por Q, que es 32,47, por L, que es 4,65. Esto es kilonewton por metro, esto es metro, y nos queda el resultado en kilonewton. O sea, es la reacción en este punto, en este apoyo, y ya mayorada. Si ustedes hacen con la máquina, les va a salir acá el cortante, la suma de este más este le va a dar este valor. Para la viga 106 vamos a hacer lo mismo, solo que esta viga es de 20 por 40, también de dos tramos idénticos de 4,65 por los dos de longitud. La carga en el tramo A es igual a la carga en el tramo B y le vamos a llamar Q sub D nomás. Aquí vamos a tener el peso propio, la reacción de la losa y después el peso de la cartelería que estaba hacia arriba y del parasol que estaba hacia abajo. ¿Se acuerdan? Esos valores nos da como datos, pero todavía no están mayorados.
Bueno, vamos por el peso propio. La sección de la es 20 por 40, peso específico del hormigón, coeficiente de mayoración. Nos da 2,70 kilonewton metro. La reacción de la losa ya mayorada, 8,44 kilonewton por metro. La cartelera pesaba 4 kilonewton por metro, mayorado por 1,35 nos da 5,40 kilonewton metro. Y el parasol también pesaba 4 kilonewton metros, mayoramos y nos queda 5,40. La sumatoria de la carga nos va a dar la carga distribuida en los dos tramos, 21,94 kilonewton por metro. O sea que acá tenemos 21,94 y aquí 21,94 también. Así es que, acá falta una hojita, falta acá. Bueno, chicos, falta acá una hoja, no sé qué pasó. Pero entonces, para calcular la reacción en B, que es la que nos interesa de esta viga 106, pero esa reacción realmente va a ir sobre la ménsula. La reacción de la viga 106 va sobre el pilar, pero la reacción de la 105 sobre el pilar, pero la 106 va sobre la ménsula. Y nos interesa esa reacción. Entonces tendríamos que tener calculado, pero no sé, acá se tragó una hojita parece. Pero de todas maneras, esta reacción va a ser otra vez 2 por 5 octavos de Q por L, va a ser 2 por 5 octavos de 21,94 por 4,65 y eso va a ser, acá está, me había saltado nomás, acá está. Al hacer el cálculo de la ménsula, ahí recién está, perdonen, está un poquito desordenado, pero no tanto. Entonces la reacción, acá lo que dice es que en la ménsula tenemos la carga distribuida y en el extremo la reacción de la viga 106. Y esa reacción de viga 106 es 2 veces, otra vez 5 octavos de Q, que era 21,94 por L, que es 4,65, y me da un valor 127,53 kilonewton. Esto está en kilonewton metro y esto en metros. Entonces, nuestra ménsula, esta es su situación, ¿verdad? Su único apoyo es el pilar y está empotrado en el pilar, empotrada en el pilar. Tiene una carga distribuida a lo largo de su 1,50 m y en el extremo una carga vertical que es la reacción de la viga, que acabamos de calcular. Entonces, el peso propio, la carga distribuida de la ménsula solamente es su peso propio, solo eso, porque la ménsula, fíjense, la ménsula no recibe reacción de estas losas, porque estas losas solo reaccionan sobre sus lados mayores. Entonces no hay acá reacción de losa. Tampoco nos muestra que haya alguna carga específica ahí sobre la ménsula. Entonces solamente tiene como carga distribuida a todo lo largo, 1,50 m, su peso propio. Esto es lo que se mostró aquí. La distribuida es su peso propio, 1,35 por la sección de la ménsula, que es 0,20 por 0,40, por el peso específico del hormigón me da 2,70 kilonewton por metro. Y en el extremo, la reacción de la viga 106 que acabamos de ver es 127,53. Entonces ya podemos calcular el momento de empotramiento de esta ménsula, que va a ser el momento flector para mi pilar, y también su reacción, que va a ser una carga axil para el pilar. El momento de empotramiento es igual al que le produce la carga distribuida, que es Q por L al cuadrado sobre 2. Q por L es la resultante y se aplica en L sobre 2. Por eso es Q por L al cuadrado sobre 2.
y le sumamos el momento que le produce la carga en el extremo, que va a ser carga por distancia, 127,53 por 1,50. El total es 194,33 kilonewton metro le produce esta ménsula o le transmite al pilar. Y la reacción va a ser carga distribuida por longitud más la carga en el extremo. Carga distribuida por longitud más la carga en el extremo me da 131,58 kilonewton. A ver cómo estamos, va bien la transmisión, todo. Bueno, entonces ya calculamos las losas para hallar sus reacciones sobre las vigas para hallar sus reacciones, una sobre el pilar, la otra sobre acción le produce al pilar y qué flector le transmite, y ya podemos calcular nuestro pilar. Entonces nos vamos al pilar, y acá sí le vemos un poco más grande a nuestro pilar, 20 por 40. Entonces el eje, 30 por 40 es nuestro pilar, 30 por 40. La ménsula es 20 por 40, pero su eje está bien centradito con el pilar. La viga 105 es de 30 por, coincide con este eje del pilar, o sea que hay una excentricidad real del punto de aplicación de la reacción de la viga 105. Esa reacción por esa distancia real va a producir un momento flector al pilar, pero vemos que es de sentido contrario ese momento al que le va a producir la ménsula. Entonces, vamos seguramente a restar este momento del de la ménsula. La vamos a sumar algebraicamente. Bueno, vamos a ir. ¿Qué va a ser? El peso propio del pilar más la reacción de la 106 más la reacción de la ménsula. El peso propio es la sección del pilar 0,30 por 0,40 por su altura, 4 metros. Ahí tenemos el volumen por su peso específico y la mayoración 1,35. Nos da este 16,20, ya es kilonewton. La reacción de la viga 105 y de la ménsula, ya estas reacciones mayoradas, ya tomamos directamente lo que habíamos ya calculado antes, y la reacción de la viga 105 es 188, acá está, 0,73, y la de la ménsula es esta, 131,58. La suma total, la carga axial total mayorada es de 336,51 kilonewton. Ahí ya tenemos el axial. También vemos si es nuestro pilar corto o esbelto. Entonces vamos a hacer la verificación según el lado menor. Si ahí no cumple, o sea, si ahí no es esbelto, ya mucho menos va a ser con respecto al lado mayor. Entonces, como nos decía que era apoyado, empotrado y articulado, entonces vemos que el coeficiente alfa va a ser 0,70. Hallamos entonces la esbeltez, que es alfa por h, altura del pilar, sobre la dimensión, en el sentido que estamos considerando que vamos a usar la menor, 30. 0,70 por 400 es igual a, o sea, dividido 30 nos da 9,3. Esto es menor que 10, entonces ya sabemos que nuestro pilar podemos considerar como corto, es decir, no hay pandeo. Bueno, con respecto al lado mayor, si ponemos acá 50, por supuesto esto va a salir mucho menor, mucho menos va a pandear. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, después vamos a estudiar las excentricidades. Para eso le vamos a llamar a nuestros ejes, al horizontal le vamos a llamar X en nuestro dibujo, al vertical le vamos a llamar Y.
Con respecto al eje XX, no hay ni excentricidad real, porque esta coincide perfectamente, ¿verdad? Ni tampoco hay, con respecto a X, no hay momento de ningún tipo. Por eso que estamos con flexión recta. Va a haber solamente con respecto a un eje, que es el eje II. Con respecto al eje II, vamos a tener el momento de empotramiento de la ménsula y el momento debido a la excentricidad del punto de aplicación de la reacción de la viga 105. Le llamamos positivo al de la ménsula, entonces el de la viga va a ser negativo porque tiene sentido contrario. Para calcular ese momento tenemos que ver cuál es la excentricidad real, y va a ser 40 menos 30 sobre 2. 10 sobre 2 me va a dar 5 centímetros. O sea, la excentricidad real es 5 centímetros. El momento entonces que le produce la viga 105 es su reacción por esa excentricidad real, 188,73 kilonewton por 0,05 metros, 9,44 kilonewton metro vamos a tener en este sentido, y en el otro sentido el del empotramiento de la ménsula que hemos calculado y nos salió 188, nos salió el momento de la ménsula 194,33. Vamos a hallar la resultante, que va a ser la resta, 194 menos 30.33 menos 9,44, y nos queda el momento resultante 184,89 kilonewton metro. Entonces, la excentricidad de primer orden resultante es momento sobre carga total. Momento resultante sobre carga total nos da una excentricidad de 0,55 metros, o podemos usar 55 centímetros. Esto realmente hacemos para tener una rutina para cuando hagamos flexión oblicua. Porque aquí, ¿verdad? Vamos a ver, ya tenemos entonces la carga axil total, ya tenemos la excentricidad resultante, y ya podemos calcular mu y mu. O sea, carga total sobre sección de hormigón sobre F sub CD nos va a dar 336,51 por 10 al cubo newton sobre, ponemos la sección en milímetros cuadrados, 300 por 400 milímetros cuadrados, por 16,67 newton sobre milímetro cuadrado, que es F sub CD. Nos da 0,16. Estos son los valores que tenemos que calcular para entrar en el diagrama de interacción correspondiente. Se entra con el axil reducido y con el momento reducido. Y el momento reducido es la carga total por la excentricidad de primer orden sobre la sección de hormigón por altura, en el sentido en que estamos considerando, de ahí el momento, por la resistencia de cálculo del hormigón. Entonces, 336,51 por 10 al cubo, para que sea newton, ponemos 55 en centímetros, que es nuestra excentricidad. La sección de hormigón ponemos en milímetros cuadrados. La altura ponemos otra vez en centímetros para que se vayan estas unidades. Y F sub CD 16,67 newton sobre milímetros cuadrados. Atiendan que la altura es en el sentido que estamos considerando, es decir, el momento está con respecto al eje II, y con respecto al eje II la altura es 40 centímetros, ¿verdad? Y ese valor nos da
0,23. Con estos dos valores nosotros tenemos que entrar en la tabla correspondiente. Espérenme un ratito para ver si saco aquí la clase que hicimos ayer. A ver. Anteayer. Para mostrarle nomás el diagrama. Les quiero mostrar, pero no sé dónde está. A ver. De repente se me va todo. Vamos a ver si en el año anterior. Por ahí puede ser. Bueno, para mostrarles nomás el diagrama que corresponde. No sé ahora mismo. Lo que sí que entramos en nuestro diagrama, ¿verdad? Que es el diagrama que corresponde a la distribución de armadura simétrica en las 4 caras y al el recubrimiento relativo 0,05 de H. Decía nuestro recubrimiento 2 centímetros y 2 sobre 40 me da este 0,05. Entonces, en ese diagrama tenemos que entrar y ahí obtenemos esta capacidad mecánica igual a 0,45. Entonces, ya directamente con este valor vamos a calcular la sección total de acero, que va a ser omega por sección de hormigón por F sub CD sobre F sub ID. O sea, 0,45 por 30 por 40 por 16,67 sobre 365,21 o 22 tendría que ser. Estas unidades se anulan. Esto queda en centímetros cuadrados, 24,65 centímetros cuadrados necesitamos. Como queremos que en cada cara haya igual cantidad o igual área, dividimos entre 4 y nos da que en cada cara necesitamos 6,16 centímetros cuadrados. Yo elegí esto, 2 phi de 16, que sería 4,02, más 2 phi de 12, que sería 2,26, o sea que sería 6,28 en cada cara. En cada cara. Al haber seleccionado estas varillas, puedo calcular los estribos. El estribo tiene que ser su diámetro, mayor o menor que la cuarta, mayor o igual que la varilla de sección mayor sobre 4, o sea, 16 sobre 4 milímetros. Bueno, adoptamos 6. La separación tiene que ser menor o igual que el ancho eficaz, la base eficaz, que sería 30 menos 2 veces el recubrimiento, que era 2 centímetros, sería 26. O menor o igual que 15 veces la varilla de menor sección, 15 por 1,2, 18 centímetros. Entonces yo ya puedo tomar phi de 6 cada 18 y asegurando más, phi de 6 cada 15. Pero realmente con phi de 18 ya estamos cumpliendo. Entonces mi detalle, tengo que tener 2 phi de 16 más 2 phi de 12 en cada cara. Entonces, recordando que en las esquinas tomamos la mitad nomás de la sección, para tener acá 2 phi de 16 tengo 1 más medio son 2. Pero en la realidad marco ahí, ¿verdad? 3. Intermedio tenemos los 2 phi de 12. Lo mismo va a ser en esta cara, en esta y en esta. Y ahí tenemos nuestro detalle. El estribo va a medir 26. El lado menor, 36, porque es menos 2 recubrimientos. El mayor, dejamos 5 acá.
sería 36 más 26, sería 50, 62 más 5 sería 67, casi, esto no sé si estoy haciendo bien, pero creo que acá 140 tendría que ser. Y la cantidad es 400, que es la altura, dividido 15 y sale 27. Acá está, 400 dividido 15 sale 27. La longitud dice 26 más 36 más 5, sí, 67. Ah, por 2, está bien, 134. Y obviamente redondeamos de 5 en 5, 135. Para verificar, dice, si es que están bien, porque a veces que al detallarnos hacemos nomás, tenemos 8 phi de 16 y tenemos 8 phi de 12 y nos da 25,12, que nos pedía el total 24,65, o sea, hicimos bien. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta y yo mientras tanto voy a tratar de... ¿Alguien más que quiere entrar acá? Voy a tratar de buscar la tablita esa para mostrarles. Profe, Sí. la varilla de mayor diámetro siempre eran las esquinas, ¿verdad? Por eso pusiste la de 16 en las Sí, esquinas. sí. Así Y, mismo, muy buena. y te consulto, ¿podías haber usado un solo diámetro para todo? También podías haber usado siempre y Sí, cuando podés, cumplía. Ok. podés. Vos ya decidís con que se cumpla lo que te pide como total, ¿verdad? Tiene que cumplir, que tiene que cubrir esa sección que te sale en el cálculo, o podés poner todas iguales, o para economizar yo puse así porque viste que sale muy cerquita de lo que te pide. A lo mejor si ponía todo phi de 16 salía mucho más grande, ¿sí? Ya es cuestión de ver qué puede ser más económico, pero la sumatoria tiene que cubrir eso que te salió en el cálculo. Profe, ¿viste cuando calculamos el pilar? Ahí en Sí, el punto D, cuando calculamos el momento y el axil reducido. sí. ¿Puedes volver a repetir esa parte, por favor? La primera Cuando, fórmula no entendí. cuando calculamos el momento y el... Acá, Sí, ¿qué valor es la primera esta, fórmula? ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué valor qué? ¿Qué estamos calculando ¿Qué en me la primera preguntás? fórmula? El axil reducido. El axil es la carga vertical, normal. Es N sub D. Reducido. ¿Eh? Ah, ya, espectacular. Eso es lo que estamos calculando ahí. Esta es la carga total, esa que calculamos, que es su peso propio, más las reacciones de la viga y de la ménsula, ¿verdad? Después multiplicamos por la excentricidad que nos sale y ahí tenemos el momento que otra vez reducimos dividiendo entre la sección, la altura en la dirección que estamos considerando. Acá lo que hay que mirar, atender, ¿sí? Y la resistencia de cálculo del hormigón. Tenemos que atender la altura en el sentido que nosotros estamos considerando, o sea, donde hay el momento. El momento hay con respecto al eje Y. Entonces, la altura para nosotros de nuestra sección es H. Y eso por eso les quería mostrar nuestra tablita, porque acá se ve, ¿ven? Acá, este diagrama corresponde a la situación de que en las 4 caras tengamos la misma sección. Acá ustedes ven que H, ¿ven? Está en la dirección en que está el momento. Momento tenemos, nos muestra aquí, N sub D por excentricidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la H es la que está en la dirección, digamos, en que actúa el momento. Y aquí está ¿cómo es? El recubrimiento relativo. 3 tablas hay para cada una de estas disposiciones.
Para el recubrimiento relativo, 0,05 de H para 0,10 de H y para 0,15 de H. En nuestro caso, como era 2 centímetros, 2 dividido 40 nos da 0,05. Y estos son los valores que tenemos que manejar para la tabla, que son estos que calculamos, lo que acabas de preguntar, ¿verdad? Mu, que es el axil reducido, carga sobre sección de hormigón F sub CD. Mu, que es el momento reducido, que es carga mayorada por excentricidad sobre sección de hormigón por H y F sub CD. Entramos en nuestra tabla con el valor del axil reducido y del momento reducido. El axil reducido, que creo que era, a ver si ustedes tienen ahí a mano. El axil reducido es 0,16 y el momento reducido es 0,23. Entonces, si este es 0,5, este es 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. 0,16 más o menos va a estar por acá, porque este es 0,15. Y nos vamos hasta 0,23. Este es 0,22, porque acaba de 2 en 2, ¿ves? 22, 24, 26, 28, 30. Entonces, 0,22 sería acá más o menos, muy cerca de esta curva de la 0,45. Está en nuestra curva 0,45. Muy cerca, porque este es el 0,23, ¿ven? Este es el 0,22, este es el 0,23, está mi curva de omega. Esta es la curva 0,40, esta es la curva 0,45. La siguiente es la 0,50 y así va. Y así determinamos de manera gráfica, vamos a decir, el valor de nuestra capacidad mecánica y de ahí sacamos la sección total de armadura. No sé si ya les subí este ejercicio, si no les voy a subir al terminar la clase. Porfa, profe, ¿y la del lunes también puede subir? Esa no le subí todavía. Creo que Bueno, no, profe. las dos, sí, las dos les voy a subir. Entonces ustedes van mirando y si pueden hacer a mano de vuelta para ir absorbiendo un poco, porque esta es la rutina para el caso de flexión recta. Entonces, ven que es lo mismo que hicimos Profe, ¿y tu resumen de teoría también en puede el subir, ejercicio no? anterior, solamente. Ah, sí, es el que justo ahora abrí. Bueno, todo les debo entonces. Voy a subir todo, no se preocupen. Era que tenía que corregir aquella vez, pero creo que ya corregimos ahí en la clase algo. Bueno, entonces voy a ir tomando lista, pero si se les ocurre alguna otra pregunta, vayan preguntando nomás. Profe, hasta el parcial era hasta flexión recta nomás, ¿verdad? Sí, Dale. igual nosotros vamos a seguir avanzando, pero el parcial 1 es flexión recta, 2 es flexión oblicua y en el final va a entrar pandeo. Bueno, voy a ir tomando la lista. Betania Atanasov. Betania. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Profe, se te Bueno, escucha. entonces, empiezo. Betania. Ella está conectada, bro. Muy bien, Betania. Juan Daniel Calabró. Presente, profe. Nicolás Centurión.